Y en el mes aniversario de nuestra Oh Linda La Paz, nuestra ciudad maravillosa, estaremos conociendo a detalle este Parque de las Culturas y de la Madre Tierra, que es parte de los regalos de la empresa Mi Teleférico, no solamente para las familias paceñas, sino para toda Bolivia. Conozcamos este proyecto que ha revolucionado todas las áreas de esparcimiento para nuestras familias. Construye Bolivia en el Parque de las Culturas y de la Madre Tierra gracias a la empresa Mi Teleférico. Así es, el gobierno nacional, en vista del éxito que ha tenido el teleférico en construir importante infraestructura en la ciudad de La Paz, íconos de ingeniería, íconos de arquitectura, ha confiado en la empresa Mi Teleférico para poder desarrollar esta importante obra. Esta importante obra que tiene alrededor de 120 millones de bolivianos de inversión, con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, con recursos del Ministerio de Planificación del Desarrollo y con recursos de la propia empresa, que ha permitido desarrollar esta infraestructura que tiene características muy especiales en cuanto a su diseño arquitectónico, a su toma de ingeniería. Estamos en el atrio principal, tenemos acá una importante estructura, y ya adentro podremos ver otros tipos de infraestructura que luego vamos a ir conociéndolo. Bueno, de manera general, el proyecto no solamente busca brindar un espacio de esparcimiento. En el proceso de construcción también se han incorporado empresas nacionales. Todas las empresas que han intervenido en el proceso son empresas locales. Así es, lo que se ha hecho, se ha dividido el proyecto en varios paquetes con ciertas especialidades. Especialidades, por ejemplo, en temas patrimoniales, tenemos infraestructura que se ha tenido que preservar el patrimonio. Por ejemplo, tenemos el galpón patrimonial donde antes se reparaban la maquinaria de ferrocarriles. Esto se ha convertido en un teatro muy importante y se han contratado empresas como, por ejemplo, que tienen tecnología de punta en cuanto a equipamiento, por ejemplo, de sonido, luces, todo el equipamiento necesario en los teatros, en las áreas interiores. En las áreas exteriores también nos han descuidado los detalles, como por ejemplo construir los pisos adecuados en los juegos de niños, como los pisos mamut. Se han construido las luminarias con sistemas solares. Como es un parque además donde va a permitir a la familia, también a nuestros niños, aprender sobre el cuidado que se debe tener, sobre todo el uso del agua, el uso de energía. El parque ha sido pensado justamente para tener la infraestructura y mostrar estas bondades. ¿Cuántos visitantes tenemos proyectados que vendrán al parque por día? Se ha proyectado en función al estudio que se ha hecho. Este parque está pensado no solamente al turista local, también al turista nacional y también al internacional, porque venir al parque va a ser como conocer un poco lo que es todo Bolivia, ¿no? Todos los pisos ecológicos, los 3 pisos ecológicos, todas las naciones van a poder estar representadas aquí en las tierras altas, tierras medias, tierras bajas. El parque va a funcionar de martes a domingo y prevemos que el aforo va a significar que, especialmente en fines de semana, tengamos entre 4.000 y 5.000 personas en cada día de fin de semana. O sea, ¿por qué las familias bolivianas, paceñas y bueno, en sí toda la gente que visita el servicio de Mi Teleférico tiene que visitar este parque? Tiene que visitar el parque porque es único en el país, no van a encontrar una experiencia parecida. Muy bien, visitemos el Parque de las Culturas de la Madre Tierra gracias a la empresa Mi Teleférico. La empresa Mi Teleférico ha proyectado tal vez uno de los parques más importantes a nivel nacional y a nivel departamental, el Parque de las Culturas y de la Madre Tierra. Y para eso tenemos acá al arquitecto Terry Aguirre, que nos estará haciendo un recorrido por todo este parque temático, este parque recreacional, un parque que tiene un concepto muy interesante a nivel arquitectónico y su relación además a nivel cultural. Arquitecto, muy buenos días. Por favor, comente a nuestra teleaudiencia acerca de cómo se va iniciando este gran proyecto gracias a la empresa Mi Teleférico. Muchísimas gracias, muy buenos días. Sí, el proyecto en realidad nace bajo la inquietud que teníamos todos los profesionales que vinimos a trabajar al teleférico cuando rescatamos este terreno después de la capitalización. Este terreno tiene aproximadamente 8 hectáreas que nosotros rescatamos y habíamos utilizado simplemente como 3 hectáreas o 4 para la construcción del teleférico y nos quedaba una parte del terreno que teníamos que haberle dado uso. Entonces la idea general y la inquietud de todos los profesionales que trabajábamos aquí era de poder devolverle este espacio hacia la ciudadanía.
Y la mejor forma de devolver el espacio a la ciudadanía era precisamente pues generar un parque que pueda cumplir con todos los requerimientos que tiene el país, ¿no? De ahí la inquietud de parte de la gerencia ejecutiva en su momento y del mismo presidente y vicepresidente de entonces, que nos dijeron, bueno, pues hagamos un parque relacionado a lo que es la madre tierra y un parque relacionado a lo que es la cultura boliviana. Identificar que básicamente el terreno tenía varias virtudes que las vamos a ir ahora conociendo, que las hemos podido rescatar como arquitectos e ingenieros proyectistas en el proyecto, para que podamos conocer las culturas del país, ¿no? La idea era simplemente hacer una fusión, o sea, tomar la fusión entre cultura y madre tierra, saber cuál era la interrelación entre estos dos hechos históricos dentro del territorio, y de esta manera poder conceptualizar un proyecto de parque que nos permita pues conocer el país, tener el país representado en un pequeño espacio, y con esta representación pues lograr primero que nosotros nos identifiquemos como bolivianos en un espacio de territorio, y que a los turistas en un momento posterior les hagamos entender de qué es lo que es Bolivia, y de esta manera aquí pues, generarles como un primer punto de encuentro para que puedan visitar todo el territorio nacional con estas inquietudes. Perfecto, desde el ingreso al parque ya se encuentran simbologías, ya se encuentran iconografías, se encuentran detalles que la gente puede rescatar. Bueno, vamos conociendo un poco desde el ingreso. Usted me decía de que, por ejemplo, el tejido que los va a recibir a los visitantes es un tejido realizado por comunarios. Sí, evidentemente lo que queríamos con estos edificios, y van a verificar, hay 3 edificios en el atrio principal. Uno de estos edificios lo que nos refleja son construcciones en piedra. Este edificio está relacionado con una construcción en piedra que se relaciona en las culturas del altiplano, y en ella tenemos un espacio destinado para que se pueda hacer iconografías o se pueda mostrar diseños. Y lo que hemos logrado hacer con esto es contactarnos con una comunidad del altiplano nacional que nos han construido la iconografía que teníamos del parque. Es un cóndor representado en los tejidos que se relacionan en el altiplano entre la cultura aymara y quechua, que hay una fusión también entre ellos, y entonces este cóndor con las alas abiertas nos da el recibimiento hacia este espacio como primera parte, ¿no? como un lugar de recibimiento, de encuentro, de protección hacia lo que estamos viniendo al territorio, ¿no? Desde el inicio, desde ya el recibimiento para el parque, podemos ver este tipo de detalles, esta iconografía, este espacio que tienen, por ejemplo, para nuestros tejidos. Realmente tenemos que conocerlo. En este segundo edificio, arquitecto Aguirre, estamos viendo ya vegetación. Así es. Como parte de lo que les estaba comentando de los edificios que se han encontrado, este segundo edificio refleja las culturas del oriente del territorio nacional. Entonces, en ese reflejo, nosotros lo que vamos a intentar, evidente, el clima de La Paz es un poco agresivo, pero vamos a poner vegetación para ver todo lo que pasa en el oriente. Inclusive aquí vamos a poner unas fuentes danzantes inversas, que van a estar funcionando ya en unas horas, para reflejar las cascadas también que se ven en todo el recorrido de la Amazonía, la Chiquitanía y todos estos territorios también que existen en el país. El rescate de ese concepto de vegetación está relacionado con la madre tierra. Por supuesto que sí, eso es lo que hacemos, ¿no? La interrelación cultural, que se decía, ¿no? O sea, las culturas que se encuentran en la parte del territorio amazónico, lo que utilizan es parte de la tierra, es decir, elementos de la tierra, son los árboles o la vegetación que se encuentra ahí para hacer sus edificaciones. Nosotros hemos tratado de reflejar eso en este edificio, y además el edificio a nosotros nos sirve como la parte de boleterías y venta de tickets en la parte principal, con algunos elementos más que nos van a permitir ya casi entrar a la puerta del Parque La Ciudad. En 2015 comienza a realizarse el diseño profesionales que son parte de la empresa Mi Teleférico, y además de la empresa quien ejecutó las líneas del Mi Teleférico, la empresa Doppelmayr, comienza con este proyecto. Así es, el año 2015 iniciamos con un proyecto de responsabilidad social empresarial destinado hacia la fase 2, donde la empresa contratista Doppelmayr tenía la misión de, como este tipo de proyectos, hacernos el diseño del parque. Entonces con ellos hicimos una interrelación y conseguimos que un equipo multidisciplinario de casi 80 personas trabajen junto con ellos, y el equipo multidisciplinario de Mi Teleférico y la supervisión coadyuvaron en estos trabajos para poder hacer la construcción del parque. Bueno, ingeniero, estamos ingresando y queremos saber acerca de cuántos profesionales internacionales o todos los profesionales son bolivianos o también han tenido algún tipo de asesoramiento extranjero. La Doppelmayr contrata a su equipo de extranjeros que vienen, es un grupo de como 4 o 5 personas. Con ellos
bajo la supervisión y fiscalización del teleférico, de los profesionales del teleférico, que éramos en ese momento como 15 personas, se inicia todo el tema conceptual del Parque Las Culturas, bajo algunos parámetros culturales, ¿no? Habíamos hablado de que la tierra es uno de los elementos principales y el agua es como un alimentador, es un dador de vida. Entonces van a ver reflejado en gran parte del parque este concepto del manejo del agua, ¿no? El manejo del agua como el que le da vida hacia la tierra, que permite que la madre tierra después nos pueda dar, ¿no? Es el tema de recibir y después dar. Entonces, en esta parte del acceso, si ven el edificio en la parte superior, hay una chacana construida que tiene unas aguas, también danzantes se le llaman, pero son unas pequeñas piscinas en el elemento de acceso que nos permiten tener esta lectura del agua, ¿no? Ya en la plaza principal, al ingreso de lo que es esta Plaza de las Culturas, estamos viendo una estructura metálica inmensa. ¿A qué se relaciona? Sí, este espacio es la Plaza de las Culturas Vivas. En este espacio lo que vamos a hacer es hacer diferentes actividades culturales. Puede haber danza, puede haber música, puede haber la venta de algunos alimentos alrededor, ferias, todo lo que se relaciona a las culturas vivas del territorio. Y viendo el tema de cómo es el clima en la ciudad, entonces nosotros hemos tratado de ver cómo le podíamos bajar un poquito, o sea, tener un espacio de sombra. Y esto conceptualizando y yéndonos hacia los mercados que hay en los diferentes espacios territoriales, especialmente aquí los gremiales, que son parte de nuestra cultura. Sí, entonces estos hechos culturales nos han llevado a que podamos hacer una estructura muy parecida a las cigüeñas estas en los que ellos se protegen. De las caseritas. De las caseritas, sí, evidentemente con las caseritas, pero también la estructura, usted verá hay algunos fierros que están entrecruzados en ellos, que lo que quieren significar son los tejidos también que se encuentran en el altiplano, y este tipo de tejidos también, como tienen diferentes colores, entonces toda la cubierta tiene diferente colorido, nos genera un espacio de sombra para que podamos aquí circular y podamos desarrollar diferentes tipos de culturas vivas, ¿no? En el espacio. Acá tenemos la chiviña, este tipo de término utilizado aquí en Occidente para nuestras caseritas es muy común, que les apoya para poder hacer sombra y que ellos puedan comercializar, es también utilizado para que se relacione con este parque y sea parte, incluso se una cultural y socialmente con todo lo que conceptualiza esta construcción. Perfectamente bien entendido lo que les estaba explicando, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es ferias de diferente magnitud, o sea, hay ferias, pueden hacer de alimentos en un espacio, la idea es de que otras personas estén aquí bailando alrededor, es decir, que estas culturas se reflejen, se interrelacionen. Tengamos la comida chapaca, por ejemplo, una feria de la cultura chapaca, y en el otro lado estamos bailando morenada, ¿no? Entonces estos dos espacios nos permiten conocer esas partes culturales, ¿no? Conociendo las áreas recreativas de nuestra Parque de las Culturas y de la Madre Tierra, estamos en un área recreativa que se relaciona con las tierras altas, los sonidos del altiplano, arquitecto. Así es. Felizmente hemos podido encontrar pisos ecológicos dentro de nuestro mismo esquema de diseño. Entonces hemos logrado hacer las tierras altas, las tierras medias y las tierras bajas reflejando el territorio nacional, y en esta parte de las tierras altas hemos encontrado algunos lugares donde nos representamos a los achachilas, donde representamos las zapachetas, las huacas, representamos espacios como las sillas, las hispallas, pero también logramos espacios de juegos interactivos, lúdicos, educativos, que permitan a los niños el conocimiento de los sonidos del altiplano. A ver, conozcámoslos. Eso es así. Claro, en este caso son unos bombos que también nos sirven como asientos, es decir, los papás también pueden venir a disfrutar con los mismos hijos, pero después los otros elementos que se han colocado alrededor permiten de que también podamos escuchar los sonidos del altiplano. Hay ruidos, evidentemente, que también se reflejan con estos, ¿no? Donde uno puede hacer diferentes tipos de música, pero también conocer los sonidos del altiplano, como la lluvia, o la lluvia que cae en el altiplano, con algunos otros juegos, ¿no? Muy sencillos, muy simples, pero que evidentemente al niño le va a permitir tanto divertirse como tomar conocimiento, ¿no? En este espacio de las tierras altas estamos más o menos en lo que vendrían a ser las zapachetas. Las zapachetas ahí tienen sus grandes piedras que son los ídolos que reflejan la parte de las culturas y la parte más alta, y ahí hay un juego donde uno puede pues subir hasta lo más alto como para encontrarse con los dioses que están en la parte superior, ¿no? En realidad son juegos interactivos para que los niños puedan divertirse y también tomar algo de conocimiento. Cada uno tiene un concepto para que las familias y los niños especialmente puedan entender cuál es la idea de poder no solamente jugar y divertirse, sino de que están conviviendo culturalmente de alguna forma, ¿no?
con lo que representa nuestro país. Así es. Yo les comentaba que en esta parte evidentemente la arena representa parte de los arenales de Oruro, pero si ves ahí como unas cornetitas que están también en el espacio, recordarás que en el Tiahuanaco tenemos una piedra que te permite escuchar a la persona que está en el otro espacio. Así es. Entonces esto hace lo mismo, ¿no? De una corneta a otra corneta uno puede ir hablando y se va escuchando a través de las cornetas. Aquí, puedo escucharlo ahí. De este naranja al naranja y del rojo al otro rojo de allá, ¿no? En el Parque de la Cultura, además de nuestras apachetas que las vemos en las diferentes cumbres cuando tenemos que transitar por el altiplano, donde se hace obviamente una prenda a la Pachamama. Así es. En estas zapachetas, por ejemplo, es pasar de piedra en piedra a través de unas altanas o de espacios para saltar, que son piedras o deidades que se las va encontrando en el altiplano, ¿no? ¿Cuál es la dimensión del área que se ha intervenido, arquitecta? Son casi 5 hectáreas, ¿no? de intervención solamente para la construcción del parque. 50.000 metros cuadrados. Casi, son 55.000 metros cuadrados construidos ¿no? Pero en superficie son 5 hectáreas, solamente 50.000. El área de intervención es evidente, como les comentaba, ¿no? Te está compartiendo con algunos otros parques más que hemos puesto en este tema de la estación central. Aquí se puede ver el parque ferroviario, aquí podemos ver la estación roja, la estación naranja, está el edificio patrimonial en la parte anterior, y después se ve reflejado evidentemente toda la intervención del parque. Ahí estamos viendo las aguas danzantes que están trabajando por allá. Tenemos el escenario, la intervención al galpón patrimonial y la conexión de las tierras altas a este lado, y al fondo se ve el edificio con las tierras bajas, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué se le dice el mirador de los achachilas, porque en este sector se pueden ver, a los guardianes, en este caso las montañas más grandes que se presentan en el altiplano y al sector de los Andes. Es así, como verás, aquí se puede reflejar el Illimani, que es uno de las deidades que se tiene más importantes aquí en la ciudad, se ve de frente. Pero en la parte inferior, con este tema que les comentábamos de los juegos lúdicos educativos que queremos tener, hemos encontrado un espacio donde hemos podido poner a 3 de estas deidades. Tenemos al Illimani, tenemos al Mururata y tenemos al Huayna Potosí, como 3 de estos achachilas, protectores de las culturas de los pueblos originarios, que están reflejados en un juego para que los niños también interactúen, ¿no? Tengamos esa interacción con ellos y ellos logren entender de por qué son achachilas, de por qué están en el espacio, y además se puedan divertir cuando vienen a pasear aquí al parque. Un detalle que veo desde aquí arriba, por ejemplo, son las luminarias que incorporan el panel solar. Prácticamente eso no gastan una electricidad convencional. Así es. El parque, como se le denomina protector de la madre tierra, es el parque de las culturas. Entonces hemos logrado este tema de tener resiliencia con ellos para poder encontrar energías renovables, tener el conocimiento de cómo se pueden manejar este tipo de energías en el territorio, y los reflejamos algunos en estas, como estar viendo las luminarias que tenemos alrededor de todo el parque. Se cargan automáticamente ellas y en la noche producen la energía a través del sol. Wow. Entonces ahí hacemos este tema del conocimiento también, de cómo las tecnologías pueden ayudar a hacer la protección también de la madre tierra. Yo me encuentro en esta piedra que representa el Illimani. Este es todo el sector de estos achachilas que cuidan y son tan representativos en los Andes. Así es, este espacio, como les decía, son espacios lúdicos educativos para que los niños, a manera que vienen jugando, vayan entendiendo y vayan conociendo lo que son los achachilas en el territorio nacional. Entonces usted se encuentra en el Illimani, yo me encuentro como en el paseo para poder llegar hacia el Huayna Potosí, pero también tenemos una comunicación del Huayna Potosí para que podamos llegar hacia el Mururata, ¿no? Son 3 de las deidades que las tenemos aquí. Vamos hacia el Mururata y explíqueme por favor si este material es piedra o qué materiales ha utilizado la empresa Mi Teleférico para realizar este caso. Sí, nosotros hemos logrado contratar a una empresa internacional con representación en el país que se llama Playson, que importa estos elementos de Estados Unidos y los trae. Es un material muy similar a la fibra de vidrio, es una fibra de hormigón que tiene todas las certificaciones internacionales para el uso con los niños, para que ellos no sufran ningún tipo de daño.
Sí, bueno, yo siempre digo que los niños se lastiman menos, ¿no? Porque evidentemente siempre tienen algún tipo de dolor, pero tienen un tipo de protección en el momento que nosotros estemos trabajando alrededor. Los juegos, todos los juegos aquí tienen una certificación internacional para la protección hacia los niños. Y, una de las más importantes es evidentemente la certificación, la 9011, que es la que nos permite el tema de calidad del material y que nos permite tener el cuidado para con los niños, ¿no? Llegamos hasta el Mururata y este parque y esta área prácticamente se presenta a nuestras aperturas a estos mantos blancos que cubren todo lo que es el sector de los Andes. Así es. Es el único juego que se está instalando que es electrónico, que se lo ha traído evidentemente desde la sucursal en Chile de Playzone. Este juego lo que hace es a través de luces y sonidos permite que los niños puedan interactuar, entonces te lanzan sonidos de conejos, te lanzan sonidos de aves que hay en la cultura, entonces va identificando dónde puede ir y mientras más botones hayas tocado, pues vas ganando el juego. La idea de esto es que evidentemente se interactúe entre más de una persona, es un juego entre varias personas. Puede jugar entre familias. Pueden jugar entre familias, puede venir personas también aquí con discapacidad, pues las personas con discapacidad con la silla de ruedas pueden también interactuar en este espacio. Eso es muy importante, ¿no? El tema de que el parque también sea inclusivo. Ese es uno de los grandes retos que se ha tenido en el parque. Hemos logrado construir la mayor cantidad de los espacios con rampas para que puedan venir las personas con discapacidad motriz. Evidentemente las personas con discapacidad visual tienen que venir con alguien acompañado porque es un poco más complicado tratar de traerlos a los juegos, pero los juegos están hechos para que ellos puedan estar también ahí. Me decía de que en este sector se ha considerado implementar una laguna artificial que representaría el lago Popó. Sí. Dentro de los hechos culturales, uno de los primeros asentamientos que ha existido en el país es la cultura de los Urus, que se asienta a orillas del lago Popó y una de sus principales actividades evidentemente era la pesca. Entonces lo que hemos querido reflejar en este espacio es una laguna, el lago Popó, que va a tener un juego interactivo, allá ven la balsa de Totora, que nos va a permitir simular la pesca, es decir, jugar de extremo a extremo, pasar por el lago. Y hemos identificado aquí al ladito, podrás ver unos totorales más como la parte importante del lago, ¿no? O sea que los niños van a poder utilizar esa balsa para poder trasladarse de punto a punto. Sí, así es, ese es parte de los juegos interactivos, pero les pasamos el conocimiento de que ellos sepan de que la cultura de los Urus, la que se asienta aquí, la laguna o el lago de Popó es un lago muy importante en el hecho cultural y que además la totora, como un elemento natural, también es muy significativo en la cultura, ¿no? Con ellos hacen las balsas de Totora. Bueno, yo veía, por ejemplo, estos aparatos arquitectos que me ayudan por favor y me da información sobre ellos. Estos no son, yo pensé que eran los interruptores para prender y apagar la luz, pero no es así. No, evidentemente lo que hemos hecho y el parque tiene en todo su recorrido telefonía de emergencia. Claro. Si en algún momento el parque es grande, tiene 5 hectáreas, alguna persona tiene alguna dificultad o algún problema con alguno de los niños, porque bueno, son juegos muy interactivos, puede tomar el teléfono, hacer la llamada, esto va directamente hacia el centro de control que tenemos nosotros y él puede avisar para decirle de que estamos pues evidentemente teniendo alguna dificultad y los van a venir a atender. Excelente, veamos este detalle. Telefonía de emergencia distribuida en todo el parque, donde cualquier familiar, cualquier persona que vea de que existe algún tipo de emergencia, un niño que se haya extraviado, un niño que se haya caído o alguna persona que se haya puesto mal de salud, puede comunicar directamente a la central en cualquiera de estos teléfonos distribuidos en todo el parque y puede reportar esa emergencia. Excelente, arquitecto, realmente mi teleférico ha considerado todo tipo de detalles. Sí, así es, y como escucharán, nosotros tenemos de fondo alguna música, eso también es parte de la megafonía. Wow, sí, ahí se van a escuchar mensajes diarios con todas las características del parque y también se pueden dar mensajes de emergencia, ¿no? de algún tipo de problema que se tenga o alguna característica que se define en el momento, ¿no? Te contaremos mucho más del Parque de las Culturas de la Madre Tierra en nuestro siguiente programa.